específico, es decir, qué pretendemos que ustedes entiendan, sepan, comprendan, es justamente el concepto de lo que son los sistemas coloidales. Diferenciar e identificar las características propias de estos sistemas, identificar las características fundamentales de una micela coloidal y su importancia en el sistema suelo-planta, donde vamos, como ingenieros agrónomos, tenemos que conocer en profundidad ese sistema suelo-planta. Comprobar experimentalmente algunas de las propiedades de los coloides. Esto en el caso de la presencialidad, se hacían prácticas de laboratorio. En este año vamos a tener que hacer algunas prácticas, pero a través de videos que los JTP, los jefes de trabajos prácticos, van a mostrar a través de cómo se pueden hacer o conocer estas propiedades. ¿Qué entendemos por sistemas coloidales? ¿Sí? Una solución coloidal es una dispersión heterogénea de por lo menos dos fases inmiscibles. Es decir, tenemos una solución que tiene una dispersión, ¿sí?, heterogénea, por lo cual vamos a tener necesariamente dos fases que son inmiscibles. A esta, una es la fase continua y la otra es la fase dispersa, y las partículas coloidales que van a constituir la fase dispersa las denominamos micelas. Este es el nombre característico de una partícula coloidal, y en la bibliografía la van a encontrar como micelas. Y en el suelo hablamos de las micelas que se encuentran en el suelo y que tienen determinadas características. Entonces tenemos lo que es la fase dispersa y el medio dispersante. El medio dispersante puede ser agua, puede ser aire, puede ser un sólido, ¿sí? Tenemos tres estados de la materia, por lo tanto, sólido, líquido y gaseosos. Esos tres medios dispersantes, que generalmente es el dispersante, es el que se encuentra en mayor proporción, y la fase dispersa que se encuentra en menor proporción. Las micelas pueden estar en estado sólido y líquido, básicamente. Pueden estar en estado gaseoso en algunos casos muy particulares. Coloides monodispersos, es decir, aquellos coloides que están formados por un solo tipo de micela, o polidispersos cuando tenemos una mezcla de sistemas coloidales que están dispersos. Floculación o coagulación es cuando ese sistema coloidal, que se encuentra con cierta estabilidad dinámica, ¿sí?, pierde esa estabilidad y flocula, precipita, ¿sí? Ya se separan la fase dispersa y el medio de dispersión. Por algún efecto, ya sea por el paso del tiempo y ese equilibrio que se está dando para mantenerlo en suspensión, las partículas se rompen, deja de tener ese equilibrio, o por algún otro factor, como puede ser externo, como puede ser la temperatura, puede ser el agregado de otras sustancias, la neutralidad de alguna de las cargas de superficie, etc. Hay distintas formas de poder flocular o precipitar el color. Sedimentación se refiere a los sistemas coloidales que con el tiempo, por ser partículas
de un determinado tamaño y de una determinada masa, con el tiempo pueden ir sedimentando, es decir, se van concentrando en la parte más baja que tiene ese sistema, en el fondo, digamos, del recipiente que está contenido. Entonces se va sedimentando, ¿sí? Vamos a encontrar una mayor concentración de estas partículas cuando a través del paso del tiempo como se van sedimentando. Eso tiene que ver o está en relación con el tamaño de las partículas. ¿Qué características tienen estos sistemas coloidales? Y ustedes conocen el concepto de lo que es una solución, una dispersión, una dispersión en la cual tenemos una solución que la consideramos homogénea, ¿sí? Por ejemplo, si agarramos agua pura, agua destilada, y le agregamos un poco de cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué vamos a formar? Vamos a formar una solución denominada una solución verdadera. Y en el otro extremo podemos encontrarnos también con agua, pero si le agregamos un poco de arena, ¿qué vamos a formar? Agitamos y al comienzo se va a dispersar la arena, va a haber una dispersión, pero si dejamos esa solución en reposo, lo más probable es que las partículas de arena sedimenten. Y entonces esa sedimentación la conocemos como una mezcla grosera, ¿sí? Dispersión gruesa o grosera de arena en agua. Entre ambos límites existen partículas de un determinado tamaño que van a constituir los sistemas coloidales, ¿sí? Entonces, un sistema coloidal va a estar comprendido partículas que están en el orden de 0,1 micra a 0,001 micra. Ese es el límite en el cual vamos a encontrar lo que denominamos coloides. No es un límite estricto, es decir, de menos de 0,1 ya pasa a ser solución, sino que acá en los límites, lógicamente que las propiedades de una solución verdadera y de un sistema coloidal son compartidas, ¿sí? Se pone o se establece esos límites para un mejor estudio, pero en realidad acá va a haber una superposición de esas propiedades, o disminución de una y aumento de otras de las características y propiedades de cada una de estas partículas. Bien, entonces lo importante es el tamaño de las partículas. Tienen un determinado tamaño de partícula y eso le da características particulares a estos sistemas. Si nos pasamos, agregamos más grandes los tamaños de las partículas, vamos a pasar a hacer una solución dispersa, grosera, ¿sí? Como sería la arena y el agua. Si tenemos tamaño más pequeño de estas partículas, vamos a formar lo que es una solución verdadera. Formas de las partículas, de las micelas, es decir, cuáles van a ser las formas que tienen estas partículas. Por lo general tienden a ser formas esféricas, pero no siempre vamos a tener esta y ser una esfera perfecta, sino que van a tener características similares o que se aproximan a unas esferas. Después están los del tipo oblasto, denominado así porque forma o tendrían la forma de un disco, ¿sí? Como sería una moneda. Prolatos, que serían formas de un cigarro, ¿sí?
alargadas, cilíndricas alargadas. Y otra forma que se encuentran también que pueden tener, pero lo más específico, lo más común es que sean o tiendan a ser formas esféricas en forma de discos hidrográficos. Filtrabilidad. Esta partícula, es decir, por el tamaño de estas partículas, si queremos filtrarla a través de un filtro, de un papel de filtro común de uso de laboratorio, o queremos filtrarlas a través de un paño, de una tela o lo que fuera, no vamos a poder filtrar, ¿sí? Si ustedes toman, por ejemplo, agarran un poco de agua del río Paraná y filtran el agua, traen agua al laboratorio, ponen un papel de filtro y filtran, y va a pasar, las partículas coloidales van a pasar ese filtro. Es decir, con filtros comunes no se pueden filtrar. Se necesitan ultrafiltros, denominados así porque son filtros especiales para filtrar este tipo de partículas. Otra forma de poder separar estas partículas coloidales de ese sistema es a través de la ultracentrifugación. ¿Qué significa ultracentrifugación? Acá utilizamos un equipo que es una centrífuga. Las centrífugas comunes, generalmente de laboratorio, trabajan a revoluciones de 2.500 a 5.000 vueltas por minuto, revoluciones por minuto. Una ultracentrifugación y tendrá que andar arriba de los 40.000 revoluciones por minuto para poder separar o precipitar esas partículas coloidales. Por eso son ultracentrifugación. Con esta ultracentrifugación, con ese tipo de centrífuga, que podremos ir dándole distintos cambios en su velocidad, en revoluciones por minuto, podemos hacer un estudio del tamaño de las partículas y también determinar los pesos moleculares. Hay toda una técnica, un desarrollo para poder hacer estudios. Por ejemplo, estudios de peso molecular de algunas proteínas que forman sistemas coloidales, se pueden ser estudiados a través de ultracentrifugación. Difusibilidad es otra característica que estas partículas se caracterizan por tener bajo poder de difusión. Difusión significa de que una partícula va a tender a ocupar todo el espacio disponible que tenga, ¿sí? Si se trata de una solución de agua y le agregamos un poquito, una gotita de tinta, la tinta se va a difundir en toda la masa del agua, ¿sí? Sin que nosotros la agitemos, dejamos ahí y un cierto tiempo el agua se va a colorear con la tinta. En los casos de los sistemas coloidales, ese poder de difusión, como sería una solución verdadera, ese poder es mucho más bajo que una partícula pequeña, ¿sí? Por su tamaño de partícula, entonces esa difusión se ve un poco reducida, impedida, y entonces el poder de difusión que tienen estos sistemas son bajos por lo general. Área de superficie es una característica muy importante porque los sistemas coloidales, las partículas, las micelas, se caracterizan justamente por tener un área de superficie muy grande, muy importante, ¿sí? Entonces, esa área de superficie, ¿y cómo podemos demostrar esto? Que estas partículas tienen gran superficie, como es áreas de superficie. Es muy sencillo. Vamos a tomar el ejemplo de un cubo. ¿Sí? Un cubo tiene, por ejemplo, tomamos un cubo de 1 centímetro de lado. El cubo tiene 6 caras
si tiene 1 centímetro del lado del cubo, la superficie de un lado, de una cara del cubo, es de 1 centímetro cuadrado, porque es 1 por 1. El área total, como tiene 6 caras, son 6 centímetros cuadrados, ¿sí? La superficie. Si yo extiendo eso, hago un cubo y lo extiendo, y me queda una superficie de 6 centímetros cuadrados. ¿Qué volumen tiene? Y tiene 1 centímetro cúbico. El volumen es 1 centímetro cúbico. La superficie es 6 centímetros cuadrados. ¿Y ahora qué hago? Ese cubo lo divido, ¿sí? Agarro una sierra en particular o un cuchillo en particular y lo divido. Y obtengo, hago 10 divisiones, cubos de lado de 1 milímetro cada uno. Entonces, cada cubito que voy a tener 1 por 10 a la 3, es decir, 1000 cubos de ese cubo primitivo. Voy a tener, cada cubo va a tener 1 milímetro cuadrado cada cara, pero 6 milímetros cuadrados de superficie por 1000 me da 60 metros cuadrados. Con lo cual, la superficie la voy aumentando en 10 veces. Y si así sigo haciendo con cada uno de los cubos de 1 milímetro de lado, ahora hago cubos de 0,1 milímetro, voy a tener 600 metros cuadrados de área de superficie. Y si divido, sigo dividiendo, voy a llegar al tamaño de partículas coloidales de 0,1 micra, donde voy a tener 60 metros cuadrados. Y si llego al área del tamaño de 1 milimicra, voy a tener 6000 metros cuadrados de superficie. ¿Qué significa estos 6000 metros cuadrados? Es casi más de media hectárea. La hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Una hectárea es 100%. Esto llega a 6000. Fíjese dónde partí de un cubo de 1 centímetro de lado y llego con caras de ese cubo que van a tener 1 milimicra. Entonces aumenta mucho el tamaño de la superficie. Los sistemas coloidales, ¿sí?, por el tamaño de la partícula, van a tener en este caso, ¿sí?, entre 60 y 6000 metros cuadrados de superficie. Entonces, el área de superficie expuesta en contacto con el medio de dispersión es importante. Si yo coloco un cubo de 1 centímetro, el área expuesta en ese sistema es de 6 centímetros, mientras que en un sistema coloidal tengo entre 60 y 6000 metros cuadrados. Con lo cual hace muy importante y le transfiere ciertas características particulares esta gran superficie expuesta que tienen los sistemas coloidales. Y después lo vamos a ver por qué. Carga de superficie. Esto es importante en esa área tan grande que tiene. Las partículas coloidales presentan cargas de superficie. Esas cargas de superficie pueden ser propias de la partícula. ¿Por qué? Porque pueden estar ionizadas. Esas partículas pueden estar cargadas positivamente porque han perdido electrones, entonces quedan cargadas, o negativamente porque han adquirido alguna carga negativa, o más electrones. Esto muchas veces, estas partículas a veces se cargan positiva o negativamente de acuerdo a las condiciones del medio, es decir, el pH del medio influye para que estas partículas se carguen positiva o negativamente o queden en estado neutro. Entonces, esas partículas coloidales que presentan esa carga pueden ser cargas propias,
¿sí? O pueden ser cargas adquiridas del medio. Entonces, esas partículas, al presentar cargas, si tienen cargas, en ese medio van a traer, en el medio generalmente va a haber un sistema iónico donde van a estar esas partículas y va a poder atraer iones, ¿sí? Ya sea con carga positiva o carga negativa, y se va a formar una capa de partículas de carga opuesta. Ahora después vamos a ver un poquito más respecto de las cargas. Lo que sí acá estamos viendo es de que todas estas partículas van a tener en algún momento cargas. Si no tienen cargas, se neutralizan las cargas, después pueden precipitar o se pueden unir con otras cargas y provocar la precipitación, floculación de esas partículas. Presión osmóticas. La presión osmótica es una propiedad coligativa, ustedes ya la vieron, que depende no de la naturaleza del soluto, sino de la concentración. Es decir, qué concentración tiene esa solución y en función de eso tiene una determinada presión osmótica. Las propiedades coligativas en los sistemas coloidales se manifiestan también igual que en las soluciones verdaderas, pero en mucho menor grado, ¿sí? Es decir, en menor cuantía. Si tenemos una dispersión coloidal de una determinada concentración y esa concentración es similar a una solución verdadera, en la solución verdadera la presión osmótica va a ser mayor que en un sistema coloidal. A eso se refiere que se manifiestan pero en menor cuantía. Los tipos de sistemas coloidales que podemos encontrar son de acuerdo, o los clasificamos, una clasificación más difundida y para hacer un estudio mejor, está basada en los estados de la fase dispersa y del medio de dispersión, ¿sí? Entonces tenemos otras clasificaciones también, pero esta es la más difundida y la más importante. Entonces, de acuerdo al medio, a la fase dispersa y al medio de dispersión, tenemos los distintos sistemas que podemos formar, sistemas coloidales. En total, vamos a formar, como son 3 estados de la materia, 3 fases dispersas y 3 medios de dispersión, en teoría tendríamos que formar 9 combinaciones, pero gas y gas no se forman, no llegan a formar un sistema coloidal. Entonces, si tenemos la fase dispersa, que es un sólido, en un medio de dispersión que sea un líquido, el nombre que recibe este sistema coloidal se llama sol. ¿Sí? Es un sólido en un líquido sol. Por ejemplo, oro en agua, sulfuro de arsénico en agua, ¿sí? Líquido y líquido, fase dispersa y medio de dispersión, los dos en el mismo sistema, forman lo que se conoce como una emulsión. La leche, dice leche homogeneizada, que ustedes compran la leche como es líquida, ¿sí? O la mayonesa, es un sistema coloidal donde tenemos una emulsión. Si ustedes toman un poco de agua y le agregan una gotita de aceite y la agitan, ¿sí? Fuertemente, enérgicamente, se va a producir una emulsión. Después esa emulsión que tenga estabilidad en el tiempo, y no, si ponen aceite en agua solamente y agitan, le va a durar un ratito y después con el tiempo se va a separar la fase, va a quedar el agua y arriba el aceite, siempre y cuando sea un aceite que tenga menor densidad que un agua, ¿sí? Porque hay aceites que pueden tener mayor densidad.
entonces cambiaría. Pero en ese caso no tiene estabilidad. ¿Le podemos agregar y hacer un sistema más estable? Sí, podemos hacerlo, eso agregando algún agente emulsionante, y entonces dura, como es la emulsión, en mucho más tiempo. Las emulsiones tienen muchas aplicaciones agronómicas, fundamentalmente cuando queremos agregar algún tipo de producto sanitario para el control de alguna plaga, de alguna enfermedad, algún herbicida. Los sistemas, generalmente el medio de disperso es el agua, el vehículo sería el agua, y junto con una fase que va a ser dispersa, que va a ser líquida. El producto, el que va a llevar, el formulado que va a llevar. Pero a veces esa emulsión no es estable, entonces se agregan agentes que producen o mantienen un determinado tiempo emulsionado esa solución. La mayonesa la preparamos también, la podemos hacer. En este caso, el huevo estaría actuando porque tiene las lecitinas, que son las sustancias que van a mantener esa emulsión. Si tenemos gas en líquido, formamos lo que es espuma, por ejemplo, la espuma de cerveza, el merengue, la crema batida. Es gas, es aire que está disperso en un líquido. Sólido y sólido, denominado sol sólido. Los rubíes, las piedras preciosas constituyen estos sistemas. Líquido sólido, emulsión sólida, cuarzo lechoso y el ópalo, sí, son ejemplos de estos sistemas. Gas sólido, espuma sólida, la piedra pómez, la lava volcánica, son ejemplos de este tipo. Sólido en gas, aerosol sólido, el humo, que son partículas, ¿sí?, que están en el aire. El medio de dispersión es el aire. Polvo volcánico, el humo de cloruro de amonio. Si ustedes agarran y abren una botella de ácido clorhídrico y una de amoníaco, los ponen juntas, se va a formar un humo de cloruro de amonio, y eso constituye aerosol sólido. Líquido gas, aerosol líquido, la niebla, la neblina, ¿sí?, constituyen estos ejemplos. Bueno, esto es muy fácil, cada uno tiene sus características y algunos ejemplos, ¿sí?, que pueden ampliarlo ustedes en la bibliografía. No es tan complicado. Otra clasificación para los sistemas coloidales es en función de su afinidad con el disolvente, si tienen o no tienen afinidad. Los sistemas denominados liófobos, dispersiones de metales y sales en agua, es decir, que no van a tener afinidad con el agua, y los sistemas liófilos, solvatación de coloides, es explicada a través de la afinidad del coloide por el medio del dispersante. Entonces, los denominados liófilos son aquellos que tienen afinidad por el agua. Por ejemplo, si tienen afinidad por este tipo de disolvente, va a ser hidrófilos, y los que no tienen afinidad por el agua, por ejemplo, liófobos, no van a tener esa afinidad. Entonces, estos se van a disolver más fácilmente, se van a mantener más en solución, en forma dispersa, que los otros. Disolventes en el agua, hidrófobos, hidrófilos, son los sistemas si tienen o no tienen afinidad por el solvente. En función de la afinidad, del medio de dispersión, suspensoides, acá tenemos otra clasificación, son los liófobos, es decir, que tienen una tendencia a separarse, y los emulsoides son liófilos, ¿sí?
Bueno, acá en este caso yo no le hablé hoy al comienzo de lo que era un coloide, por qué coloide, dónde deriva ese término, porque había sustancias, cuando se estaba estudiando esto, había sustancias que se parecían, que algunas se separaban y otras no, que tenían afinidad o no, y algunas parecían a lo que era la cola. La cola era obtenida como pegamento, ¿sí? Se formaban a partir de la gelatina de los huesos, y entonces había una parte que se podían, de las soluciones que se podían cristalizar y que se lo denominó cristaloides, y las otras que no cristalizaban, que formaban o parecía a lo que era una cola. Y de ahí quedó como sistemas coloidales, que tienen que ver también con la afinidad del medio de dispersión. Bien, vamos a ver algunos de estos sistemas de mayor importancia para nosotros desde el punto de vista agronómico, ¿sí? Y vamos a ver lo que son los soles, una dispersión de un sólido en un sólido o de un líquido en un gas, ¿sí? Los más importantes de estos son los sólidos en líquido, es decir, ¿por qué tenemos esto como importancia? Porque muchas sustancias que nosotros tenemos que disolverlas en líquido, como por ejemplo los elementos minerales. Ustedes saben que las plantas se nutren con agua a partir de la solución del suelo, agua y elementos minerales. Esos elementos minerales van a estar en solución, ¿sí? Que pueden formar sistemas coloidales en el suelo. Entonces van a ser sólidos, las micelas van a estar constituidas en la parte del suelo, son las que van a retener esos elementos. Entonces son sólidos en líquidos los importantes. Los hidrosol, los alcosol, hidrosol, ¿por qué? Porque están disueltos en agua, y los alcosol los que están disueltos en alcohol como medio dispersivo. Los sol hidrofílicos, por ejemplo, son los óxidos hidratados, las proteínas, ¿sí? Que van a tener una afinidad por el agua. Sol hidrofóbico, que no van a tener esa afinidad. Los geles, ¿sí? Conocen ustedes seguramente, habrán consumido alguna vez una gelatina, ¿sí? Y son geles. El gel es un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y el medio de dispersión es líquido, ¿sí? Entonces, y forma una estructura semirrígida. Y ahí tienen un ejemplo ustedes de la temperatura, un efecto como es importante, que si se eleva la temperatura, la gelatina deja de tener esa rigidez, ¿sí? De ese gel, para pasar a ser líquido. Y en cambio, si bajamos la temperatura, disolvemos la gelatina en agua y la enfriamos, se forma esa estructura semirrígida. Entonces, es importante el tema de algunas características asociadas, como son las condiciones en que se encuentra ese sistema coloidal. Bien, acá tenemos entonces ese proceso de cambio que se puede dar en el ejemplo de la gelatina. Emulsiones, la fase dispersa y el medio de dispersión son líquidos, es decir, no se mezclan, son invisibles. Eso es el caso del agua y el aceite. Entonces,
esas pequeñas gotitas de aceite dispersas en el agua, ¿sí?, van a constituir una emulsión. Pero tienen una determinada estabilidad, y para darle mayor estabilidad en el tiempo, lo que vamos a agregar son agentes emulsionantes. ¿Qué van a hacer esos agentes emulsionantes? Van a disminuir la tensión interfacial entre cada una de esas fases, porque una fase es una fase orgánica y la otra fase es una fase inorgánica. Entonces, reducen la tensión superficial entre ambos y permiten que ese sistema se mantenga. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, tenemos agua y aceite, agitamos, se produce la separación de esas pequeñas gotitas dispersas en el agua, y esto no permanece mucho tiempo, ¿sí?, sino que por efecto de densidades y la acción interfacial entre el agua y las gotas de aceite, hacen que esas gotas de aceite se vayan juntando, se vayan uniendo y formando nuevamente o reuniendo en la parte superior. ¿Cómo va a terminar esto? Como la forma A, ¿sí? En cambio, si agregamos una sustancia emulsionante que puede producir una emulsión, vamos a mantener ese estado coloidal por un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, Disculpe, profe. sí. Pero ahí se sigue hablando de una sustancia heterogénea, ¿no? Por la diferencia de densidad. ¿Cómo? Que en la figura D se sigue hablando de una sustancia heterogénea, de una mezcla heterogénea, Sí, sí, por las porque acaba de densidades. ser un sistema, acá va a ser un sistema coloidal. Claro, Acá, claro. acá está como sistema coloidal. Acá está en dos, separado en dos fases, ¿sí? Invisible. El sistema, una emulsión, son los dos líquidos que son invisibles, pero no podemos formar, por ejemplo, un sistema coloidal si tengo agua y tengo alcohol. Por ejemplo, el agua y el alcohol, ¿qué pasa? Se mezclan en todas las proporciones y no van a formar un sistema coloidal, no se van a separar. En cambio, agua y aceite sí se separan en dos fases porque son invisibles, ¿sí? Claro, Bueno, espectacular. ejemplo acá de sustancias emulsionantes, por ejemplo, los monodiglicéridos de los ácidos grasos, podemos agregar para formar una emulsión. Emulsión, acá por ejemplo en el caso de la mayonesa, ¿qué pasa con las partículas? ¿Sí? Estas son las pequeñas partículas, lo que está en celeste, las partículas de aceite, ¿sí? Entonces, esas partículas van a ser, acá estos son las lecitinas que provienen del huevo, que van a tener una parte soluble en el medio, digamos, hidrofílico, que tienen afinidad por el agua, y la otra parte no va a tener afinidad por la partícula. En el caso de una sustancia orgánica, va a tener afinidad, y entonces esto hace que disminuya la tensión interfacial. Recuerden lo que han visto en tensión superficial de las sustancias batótonas e isótonas que se concentran en la superficie, disminuyendo
la tensión superficial. Y esto hace disminuir y puede permitir la emulsión. En el caso de las espumas, ¿sí? Acá, ¿qué tenemos? Un líquido, un gas disperso en un líquido. Y lo que forma es las espumas. ¿Sí? En este caso, las espumas, digamos, es una característica para una determinada bebida, como es en este caso la cerveza, ¿sí? Que le da ciertas propiedades, ciertas características que el consumidor las requiere, ¿sí? En otros casos la espuma es un problema, puede ser un problema. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación, ¿sí? De tener o no tener espuma? Propiedades ópticas, la dispersión de la luz es una propiedad que está relacionada con lo que denominamos efecto Tyndall. Y el efecto Tyndall no es otra cosa que como es la dispersión de la luz. La luz son ondas electromagnéticas, ¿sí? Si tenemos agua y tenemos una solución con cloruro de sodio, por ejemplo, agarramos agua de la canilla, agua limpia, ¿sí? El agua de la canilla tiene disuelta sales que nosotros no las vemos, las podemos percibir. Agua mineral, decimos agua mineral, y bueno, podemos sentir el sabor de si tiene más o menos sodio y algún elemento, pero en general consumimos y si queremos saber la composición que tiene, cuántas sales tiene, miramos en la etiqueta y está un detalle de todas las sales que están disueltas. Si nosotros interceptamos con el agua, si hacemos atravesar una luz a través del agua mineral, la luz va a pasar directamente, porque el agua va a constituir un medio transparente y no lo vamos a notar ninguna diferencia. Pero si tenemos un efecto, si tenemos un sistema coloidal, esa luz, la onda electromagnética, va a chocar contra la superficie de una partícula coloidal, es decir, con una miseria. Y esa luz, esa onda electromagnética, ¿qué puede ocurrir? Esa partícula coloidal puede absorber parte de esa energía luminosa, ¿sí? Puede absorber, pero la mayor parte se va a reflejar. Entonces, cuando se refleja, se va a ir dispersando, va a cambiar su dirección. Entonces, va a ir formando una especie de cono a medida que nos alejamos de la fuente de iluminación. Creo que teníamos un caso acá. Es esto, el efecto Tyndall. No sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Acá tenemos una fuente de luz, acá tenemos una solución, pero si un sistema coloidal van a ver de este tipo, de esta forma, ¿sí? Porque la luz se va a dispersar. Es lo mismo que cuando ustedes van, cuando hay niebla en la ruta con un vehículo, ¿sí? Si ustedes de noche ven, encienden la luz, ven perfectamente, pero si hay niebla, ¿qué van a ver? Van a ver pequeñas partículas en suspensión, que son pequeñas gotitas de agua que están en suspensión, y la luz se dispersa y no pueden ver más allá de una cierta distancia por el efecto de la dispersión de la luz.
Eso se refiere a lo que es efecto, propiedades ópticas. Propiedades, bueno, esto efecto apariencia, bien. Movimiento browniano se refiere a el movimiento que tienen las partículas. Es decir, las partículas nunca están quietas. En una solución verdadera no están quietas las moléculas o los iones que forman esa solución. Van a estar en movimiento. Y acá, en el caso de las partículas coloidales, estas partículas se mueven, se desplazan de un lado hacia el otro. Ese movimiento se conoce como un movimiento browniano, ¿sí? Lo van a hacer en una dirección, en un sentido, pero se van a encontrar en esa trayectoria que se están moviendo, se van a encontrar con la influencia de otras partículas coloidales. Y entonces, por efecto de cargas de esas partículas, imagínense que se van a ir desplazando, pero tienen otra partícula arriba, abajo, al costado, y van a tener que cambiar porque no van a tener afinidad, como tienen carga de superficie y generalmente las cargas son de igual signo, entonces se van a repeler, entonces va a cambiar de dirección y van a tener pequeños movimientos con cambios de dirección y de sentido. Entonces eso se conoce como un movimiento browniano o propiedades cinéticas de los sistemas coloidales. Propiedades eléctricas. Esto es importante, que tienen cargas, están cargadas eléctricamente, ¿sí? Y esas cargas le dan o le transfieren ciertas características y propiedades que son muy, muy importantes. Bueno, la apariencia es otra característica. Las soluciones coloidales, o sea, la apariencia es muy clara, son las de soluciones verdaderas, pero las coloidales van a ser opacas, de una, como ven acá, cuando pasa la luz a través de ella. Aparentemente son claras, son transparentes, pero si nosotros hacemos incidir un rayo de luz y lo observamos en 90 grados, vamos a tener esta apariencia, ¿sí? Este efecto, y este es el efecto denominado efecto óptico. Eso lo pueden comprobar ustedes fácilmente. En sus casas agarran una luz y la luz con el celular ponen sobre un poco, agarran un poco de té y como es en una botella, colocan y miren y van a ver cómo es el tamaño, cómo se mueve, cómo se dispersa la luz. El comportamiento cinético, lo que vimos, movimiento browniano. Esto cuando observamos esas partículas en un microscopio, ¿sí? Vamos a ver que se produce este tipo de movimiento. Esto tenía una animación, ahí está, ¿eh? ¿Cómo es ese movimiento? Es un movimiento errático, es decir, no sigue ningún patrón, se mueven en distinto. ¿Por qué? Porque a medida que van haciendo esa trayectoria se encuentran con otras partículas y se mueven en distintas direcciones y sentido. Lógicamente ustedes están viendo acá lo que ocurre en un plano, pero en realidad esto lo que ocurre es en el espacio, es decir, es en el volumen. Entonces tiene en los tres ejes, digamos, X y Z. Acá estamos viendo como si sería un plano únicamente. Bueno, las propiedades eléctricas, es decir, la fuerza electrostática entre partículas, y esto ya lo saben, de que si las cargas iguales se repelen, cargas distintas se atraen.
hay una repulsión y una atracción, y el resultado de eso va a dar una cierta estabilidad a los colores. Entonces, siempre que pongamos un sólido en un líquido, va a haber una tendencia a cargarse eléctricamente en la superficie, ya sea por absorción, porque absorbe iones del medio, o por ionización de los grupos. Entonces, acá lo que se produce es la denominada doble capa eléctrica o potencial Z, que aparece como consecuencia, es decir, de ese sólido que se encuentra en un medio líquido, ¿sí? Entonces ese sólido va a adquirir cargas de superficie, ya sea por absorción, porque este tiene cargas negativas o cargas positivas. Entonces, si tiene carga negativa el sólido, va a atraer a cargas positivas, ¿sí? Va a tender a neutralizar todas esas cargas, ¿sí? Se va a producir un sólido positivo, va a traer cargas negativas, y esto constituye lo que es una capa fija entre el sólido, entre el límite del sólido y el límite de la solución. Entonces podemos encontrarnos con partículas que están cargadas positivamente o negativamente. Con una capa positiva o negativa de acuerdo a su afinidad que tenga. Y acá aparece, después de eso, como hay una carga positiva o negativa, va a haber una atracción, ¿sí?, de iones del medio. Y acá ya no van a ser iones únicamente, como es positivo o negativo, van a ir intercambiándose distintos tipos. Y desde ese límite al límite de la solución verdadera, acá es lo que se conoce como potencial Z. Hay una diferencia de potencial eléctrico en esa capa difusa que se da acá. Entonces se puede medir ese potencial Z. Y ese potencial Z tiene importancia fundamentalmente en el suelo, porque las micelas, lo que va a constituir las partículas coloidales del suelo, van a traer a los diferentes elementos que va a utilizar la planta, y va a haber acá una selección, digamos, de iones. Hay un orden de prioridad de esos iones. Si esto es negativo, va a traer todos los cationes. ¿Y qué cationes va a traer? Sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso, ¿cómo es? Iones negativos, por ejemplo, fosfatos, carbonatos, nitratos. Acá no lo va a traer. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces, esos nitratos, carbonatos, sulfatos pueden estar acá en este medio, pero no van a estar sobre la partícula. Entonces se van a fijar, ¿sí? Y va a haber un equilibrio entre lo que es la capa sólida, lo que es la capa fija o fijada por el coloide, y el medio. Entonces acá, ¿qué pasa? La planta, cuando tiene que absorber, lógicamente que hay un equilibrio de iones, de concentraciones, y la planta va a ir tomando preferencialmente algunos de esos iones y se va a establecer un equilibrio. Y acá tiene que ver ese potencial Z con el equilibrio de los iones. Si nosotros a este medio, que es el suelo, le agregamos un fertilizante, por ejemplo, ¿qué es un fertilizante? Es una sal, por lo general inorgánica. Podemos agregar fosfato de calcio,
el fosfato de potasio, donde vamos a estar agregando fósforo y potasio. Ese fósforo, que va a estar como fosfato, va a estar acá en este medio de dispersión, pero si tiene la posibilidad, a lo mejor se asocia a una micela, ¿sí?, de este sólido, va a ser atraído por el sólido positivo, se va a instalar acá y va a quedar retenido. Y muchas veces para poderlo sacar, eso no, la planta no lo puede extraer, no lo puede retirar de ahí para ser absorbido. Salvo que aumente la concentración y queden también esos fosfatos dando vuelta por acá. Pero también en muchos casos son sustituidos esos elementos que quedan retenidos parcialmente acá en esta capa difusa, ¿sí? Entonces las plantas, todo lo que está acá en esta capa difusa, lo puede ir tomando y una vez si toma este positivo acá, va a haber otro positivo, otro ion que va a ocupar su lugar y establecer ese equilibrio. Por eso es importante esto. Y lo van a ver con mayor detalle, con mayor desarrollo, cuando vean todo lo que es física de suelo, ¿sí? Van a ver todas estas partes. Lo que ustedes tienen que tener el concepto es qué es el potencial Z, dónde se ubica, qué son los coloides, las micelas, qué tipo de cargas pueden tener, y después van a estudiar, van a retomar este tema en edafología y lo van a desarrollar con mayor profundidad, ¿sí? Esto es lo que ocurre, la doble capa eléctrica, es decir, tiene una carga positiva acá del coloide propiamente, y después una capa que se establece alrededor de esa partícula, ¿sí? Ese es el límite de la partícula en solución. Y acá lo que se determina es justamente toda el área, está comprendida lo que es el potencial Z, y esto ya es la solución en sí, ¿sí? Y acá va a haber intercambio de estos iones, ¿sí? La capa S es la capa denominada la capa Ester, la capa G es la capa de Boole-Chapman, y N, que sería la solución o electroneutralidad, donde acá ya los iones están en la solución así como se encuentran, ¿sí? Y esto es lo que se determina el potencial Z. Esto es lo que es una partícula, fíjense de acá, ¿sí? La partícula, la capa que se forma, esto es negativo, tiene carga positiva alrededor, y después queda esto y acá se determina lo que es el potencial Z. Hasta la parte libre de la solución en equilibrio. Bien. Mecanismo de hidratación. Las micelas coloidales van a tener afinidad por el agua, y entonces el agua va a rodear, esto es lo que es una micela. La molécula de agua es una molécula polar, esto significa de que tiene carga por un lado positiva y por el otro lado negativa. Entonces, en consecuencia, el agua va a rodear a esa partícula. Si la partícula coloidal es positiva, la micela es positiva, tiene carga positiva, el agua, la parte negativa, es la parte del oxígeno que queda residual como carga del agua, va a ser atraída por esa micela y va a quedar, como está representado acá, positivo y negativo. Esta sería la forma de hidratación de una micela positiva en agua. Si es lo contrario, si es negativo, la parte positiva va a ser atraída primero y después
queda la parte negativa hacia afuera. Mecanismo de deshidratación. La deshidratación, es decir, una partícula coloidal, un sistema coloidal que está hidratado, lo podemos deshidratar, y esto lo podemos realizar a través del agregado de alguna sustancia que tenga mayor afinidad por el agua, es decir, entre la micela y la sustancia que estamos agregando. La sustancia que agregamos, como por ejemplo el alcohol, tiene mayor afinidad por el agua y va a producir esa deshidratación. También podemos producir deshidratación por el agregado de iones, por calor, es decir, calentando se puede evaporar el agua y entonces se produce cambios en esa estructura que tiene la micela, y en consecuencia se va a deshidratar. Coloides protectores. Estos coloides van a rodear la superficie de la micela o del coloide, esa partícula coloidal, de modo de protegerla y dándole mayor estabilidad, es decir, que pueda permanecer en el tiempo como sistema coloidal. Esos como estabilizadores son sustancias que se van a agregar a los sistemas. Los compuestos solubles en agua de alto peso molecular, en el caso, por ejemplo, del alcohol polivinílico, se utilizan como sustancias protectoras de color, como coloides protectores, ¿sí? Entonces, ellos permiten dar una estabilidad a la solución. Esto tiene importancia principalmente en la formulación de productos fitosanitarios. Cuando vean ustedes en terapéutica vegetal, la parte de protección vegetal, ¿sí?, van a ver la formulación de distintos principios activos que se utilizan para el control de ciertas plagas, enfermedades, etcétera. También para el agregado de muchas veces fertilizantes líquidos o fertilizantes foliares que se pueden agregar. Entonces, estos productos del principio activo no se lo utiliza directamente así, van a estar en una formulación, y esa formulación va a tener el principio activo, va a tener un agente que es el medio de dispersión, que puede ser agua o puede ser algún otro tipo de solvente, pero para que eso permanezca en ese estado, ¿sí?, entonces es necesario tener el agregado de alguna sustancia que proteja, ¿sí?, que permanezca esa solución coloidal en el tiempo. Entonces, para la formulación, muchas veces, si son sistemas coloidales, lo que se pretende realizar o se pretende formular, es necesario tener presente. Electroforesis. Electroforesis es una técnica de separación de moléculas debido a la utilización de un campo eléctrico, es decir, las cargas, las partículas están cargadas eléctricamente. Entonces, si aplico un campo eléctrico, el campo eléctrico va a tener por lo general dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Entonces, de acuerdo a eso, las partículas coloidales se van a poder mover, se van a poder desplazar.
esa movilidad que le da como por efecto de ese campo eléctrico, y eso se denomina electroforesis. Es una técnica que se utiliza para muchos tipos de análisis. Para poder tener éxito con la electroforesis, es decir, necesitamos que las partículas estén cargadas eléctricamente. ¿Sí? ¿Podemos tener partículas que estén neutros? Sí, podemos tener, o modificar esas cargas eléctricas en función de que del medio donde se encuentran, modificando el pH del medio. Entonces las partículas se pueden cargar, ¿sí? Eléctricamente, y eso va a depender del medio, del pH del medio. ¿Qué podemos utilizar? ¿Para qué medio podemos utilizar los soportes para poder realizar la electroforesis? Se puede utilizar papel, un papel especial que viene, pero también se utiliza el gel como medio, como es de poder separar esas partículas, ¿sí? Otra característica importante para poder separar es el tamaño de las partículas, es decir, si son partículas muy grandes, para poder moverse en el medio donde se encuentran, ¿sí? Van a tardar más que una partícula que es más pequeña. La cantidad de carga que tienen también es importante. Si tiene más carga, se va a facilitar ese movimiento, o si tiene menos carga o es neutra, no se va a mover en el campo, o no va a ser afectado por ese campo eléctrico. Y otra cosa importante es la forma de la partícula, es decir, qué estructura tiene en el espacio. Es decir, no es lo mismo una molécula que sea lineal que una molécula que sea muy ramificada, con lo cual significa como es mayor probabilidad de que ese movimiento sea más lento. Las fuerzas impulsoras que van a hacer o permitir ese movimiento están en función de la carga eléctrica, ¿sí? Entonces es en función de la fuerza en relación a la masa, ¿sí? Relación carga-masa es lo que tenemos que tener en cuenta para determinar ese movimiento de esa partícula. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Sí? Acá tenemos una proteína mezclada, ¿no es cierto? Que están dos proteínas que están mezcladas. Generalmente se utiliza una solución buffer. Una solución buffer es una solución que regula, que mantiene el pH de la solución, ¿sí? No va a haber cambios o no se va a modificar ese pH, salvo que se agregue alguna sustancia capaz de poderlo modificar, pero generalmente tienen la capacidad de, con pequeños agregados o modificaciones del medio, absorben esa variación del pH, y entonces el pH prácticamente no influye. Si alguien quiere preguntar. Entonces, acá lo que hacen... Sí. ¿No hay pregunta? No, yo iba a preguntar, porque también escuché decía que un alumno quería hacer alguna pregunta, pero bueno, será al final. Bueno, entonces, acá en esta mezcla de proteína, la situación 1, ¿sí?
Entonces aplicamos un campo eléctrico y después de un cierto tiempo va a producir una separación. Es decir, esas dos proteínas se van a separar. ¿Por qué se separan? Porque una tiene mayor capacidad o movilidad que la otra. ¿Por qué? Por su tamaño, por su masa, por su cantidad de carga que tenga, se produce la separación. Y esa separación la podemos medir, la podemos observar, ¿sí? En función de, la podemos graficar también, de acuerdo al equipo de electroforesis que tenga. Entonces, esto permite, como es esa separación de esas mezclas, en este caso, de dos proteínas, ¿sí? Entonces, podemos separar, lo que permite es separar a esas proteínas. Después podemos, a través de este mismo procedimiento, podemos utilizar un patrón de referencia de la proteína y saber si tiene el mismo desplazamiento, podemos llegarla a identificar, ¿sí? Eso también es permitido y no podemos realizarlo como método de análisis, utilizar la electroforesis. Pero en sí el concepto de electroforesis es que permite la separación, no solo de sustancias coloidales o sistemas o partículas coloidales, también se puede separar iones, ¿sí? Átomos o moléculas cargadas eléctricamente. Pero acá lo utilizamos como fuente de separación de los colores. Bueno, y esto acá lo que está utilizando es un índice de refracción para hacer la representación gráfica. Bien. Esto es lo que podemos observar en una separación de electroforesis. Entonces podemos separar, acá sembramos, acá se colocan las sustancias y se produce el corrimiento, y donde vemos cada una de estas manchas que vemos acá van a ser un compuesto distinto, que lo podemos después identificar cada uno de ellos. Se produce la corrida y entonces identificamos a esos componentes. Electroforesis sobre papel. Acá lo que tenemos son los dos electrodos, esto es más esquemático, cómo se realiza. Colocamos una solución que es vapor, acá colocamos un papel que se deja embeber, es decir, está humedecido con la solución y el vapor correspondiente. Estos son los dos electrodos que están conectados a una fuente, a una FEN que tiene una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se coloca acá en el medio, se siembra, o sea, se deposita una solución que contiene los coloides. En este caso, por ejemplo, las dos proteínas que pueden ser albúminas y globulinas, dos tipos de proteínas que las encontramos en la naturaleza. Y bueno, y entonces al aplicarle, nosotros al depositar acá con determinado vapor, y en un determinado tiempo aplicamos un campo eléctrico, se va a producir la separación de las proteínas. Unas van a ir hacia un lado y las otras van a ir hacia el otro, o se van a producir la separación todas hacia un lado, pero se puede producir una separación de esas proteínas. Acá tenemos un pico que nos va a estar dando una albúmina y 4 picos que van a corresponder a 4 globulinas distintas. Lo que hace, como es acá, es simplemente un buffer que va a mantener la solución a un determinado pH eléctrico. Punto isoeléctrico es el punto, es el pH en realidad en el cual la proteína o el sistema coloidal no tiene carga, no tiene igual carga. Entonces,
ese punto, ¿sí?, está dado por el pH, en el cual las partículas no van a tener carga. Entonces esas partículas no se van a poder desplazar de un lado o del otro, porque no van a ser afectados porque no tienen carga, ¿sí? Ese es el punto isoeléctrico. Entonces el pH en el cual la proteína o la sustancia del sistema coloidal es neutro. Estabilidad de las dispersiones coloidales. La estabilidad de un sistema es su capacidad para mantener su estado, ¿sí?, en el tiempo. Entonces, esta estabilidad va a depender de las cargas eléctricas que tenga, de la hidratación de las partículas, es decir, si se van hidratando o no, cuántas cargas tiene, y esa estabilidad va a estar dada por las características propias de cada sistema coloidal, es decir, qué partículas están formando ese sistema. Entonces, algunos pueden mantenerse más tiempo, otras mantenerse muy poco tiempo en ese sistema, ¿sí?, coloidal. Entonces, esa estabilidad la podemos medir, podemos probar, podemos realizar pruebas en laboratorio si formamos un sistema coloidal y cuánto tiempo permanece. Va a tener, lógicamente, o a estar influenciado por la temperatura. Es importante la temperatura. Y bueno, ustedes prueben en su casa directamente con una gelatina. Cuando preparan la gelatina, la tienen que poner en agua caliente para que se disuelva. Pero después, para que se forme ese sistema, tienen que enfriar la solución. Entonces se va a formar la gelatina. Pero si la gelatina la dejan como solía un rato afuera y con el calor, ¿sí?, la temperatura ambiente, ¿qué le va a pasar? La gelatina va a pasar a ser una solución. Entonces, no va a ser un gel ya, se va a convertir en una solución, como ya no va a constituir lo que denominamos un gel. Y pierde esa estabilidad. ¿Por qué? Por un factor que es temperatura. Pero aparte de eso, de la temperatura, va a depender de la naturaleza en sí de esas partículas coloidales, de las cargas que tenga, de la hidratación que puedan tener o no, etc. Recuerden también que nunca los sistemas coloidales van a estar preparados, obtenidos con agua pura. Muchas veces tienen la presencia de otros iones y esos otros iones que están presentes también pueden afectar a esa estabilidad. Precipitación de los coloides. Los coloides, un sistema coloidal, puede permanecer en el tiempo, pero también nosotros podemos modificar ese sistema cuando lo necesitamos que precipite, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la precipitación? Es la ruptura de ese sistema, que esas partículas que están en suspensión, ¿sí?, se neutralizan de alguna manera sus cargas y o sean arrastradas, ¿sí?, al tener mayor masa y puedan ser precipitadas y floculadas, yendo al fondo del recipiente que los contiene. Entonces acá tenemos un ejemplo, ven acá que hay agua, esta puede ser agua con un poco de suelo o agua del río, muchas veces como está hoy el río, agua que tiene muchas partículas en suspensión. Si ustedes dejan eso en suspensión, las partículas que son groseras, las más grandes, sí pueden tener arena por el efecto de corrimiento, etcétera, del agua en movimiento, puede arrastrar partículas que son groseras, ¿sí? Entonces
precipitan porque su propio peso, su propia masa, ¿sí? La fuerza de atracción de la gravedad, precipitan, pero queda una solución, ¿sí? Acá un sistema coloidal de estas características. ¿Sí? Ustedes las partículas groseras las pueden filtrar directamente a través de un filtro, pero el agua le queda de color turbio, ¿sí? Así como ven ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si queremos utilizar el agua y potabilizar el agua, utilizarla para riego, para lo que fuera? Podemos utilizarla así, sí, pero no vamos a tomar esta agua. Entonces, ¿qué hacemos? Precipitamos a las partículas que están en suspensión. ¿Sí? Esto es precipitación. Entonces lo podemos, o floculación de esos coloides, y lo podemos hacer a través de diferentes métodos, ¿sí? De precipitación. En algunos casos podemos agregarles iones con otras cargas. Si la partícula coloidal está cargada negativamente, le vamos a agregar partículas o iones positivos, o coloides. También podemos agregar otro sistema coloidal con cargas positivas. Entonces, al neutralizar las cargas, se va a producir esa precipitación. También podemos agarrar el agua, ponerle una ultracentrífuga, es decir, a 40.000, 50.000 revoluciones por minuto, y se va a producir esta precipitación de esas partículas coloidales, ¿sí? Y entonces, si utilizamos una ultracentrífuga y a medida que vamos avanzando con las velocidades, podemos determinar también, hay mecanismos para determinar pesos moleculares de esas partículas que se encuentran en suspensión. En el caso de procesamiento de agua, para la potabilización de agua, bueno, es para consumo humano generalmente, pero implica otros pasos. Pero uno de los pasos importantes que se tiene acá es el agua cruda, el agua que se toma directamente del río, de algún arroyo. También puede ser agua, en el caso de agua de perforación, pero el agua de perforación por lo general viene más limpia, pero también se puede hacer un tipo de tratamiento, alguna precipitación, dependiendo de la zona de donde se está. Pero vayamos a lo más común acá para nosotros, que es tomar el agua del río en este caso. Entonces eso denominamos agua cruda, se produce un proceso de filtración por una malla. Entonces acá en esa malla se retienen las partículas mucho más grandes que pueden estar presentes, ¿sí? Es un filtro, directamente una malla metálica. Después se produce un sistema de decantación de lo que es arena, porque el agua, al tener una cierta movimiento en correntía, va a arrastrar arena y va a tener partículas de arena en suspensión. Entonces esa arena se la precipita, ¿sí? en unas piletas, se deja sedimentar, y la arena, por simple gravedad, porque va a constituir una mezcla grosera, precipita y decanta, ¿sí? Después queda el agua, que estaría formando un sistema coloidal, y acá le podemos agregar diferentes sustancias, como por ejemplo sulfato de aluminio, que es una de las sustancias como el que se puede agregar. También se puede agregar tricloruro de aluminio, como agente precipitante. Se puede agregar almidón. Hay varios agentes que se utilizan para producir la coagulación o floculación de los coloides.
Entonces acá se produce ese agregado de sustancias, un polielectrolito, como también se pueden agregar acá, y produce la precipitación, coagulación de esos sistemas que están dispersos en el agua. Se produce la filtración y entonces nos queda el agua prácticamente con iones disueltos, que van a ser característicos, es decir, ¿qué iones va a tener? Y va a tener cloruro de sodio, va a tener calcio, va a tener algunos sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, ¿sí? Puede tener hierro, etcétera. ¿Sí? Que esos no van a ser retenidos, no van a ser precipitados acá, y que va a depender de las características del agua, ¿sí? Si nos vamos a zonas donde tiene mucha cantidad de arsénico, el agua acá va a seguir conteniendo arsénico, porque esto no es un método para separar arsénico. Con lo cual acá lo único que nosotros estamos haciendo es separar las partículas coloidales. Separamos primero las partículas groseras, después las partículas coloidales a través de este proceso, y por último lo que hacemos es la potabilización. La potabilización, para hacerla apta para el consumo humano, ¿sí? Tenemos que agregarle cloro, una cierta cantidad de cloro, y agregamos cal para asegurarnos de que el pH esté por encima de 7. 7,5, en algunos casos llega hasta 8. ¿Sí? Se le agrega cal, cloro y cal. Con eso producimos lo que es potabilización del agua, y en esas condiciones ya estaríamos con el agua apta para el consumo humano. Acá lo que falta hacer es la parte bromatológica, es decir, la parte de bacterias presentes en el agua, que determinadas concentraciones de algunas de las especies de las bacterias no deben estar presentes, ¿sí? Sino hay que hacer tratamiento de desinfección con el cloro, que va a prevenir o va a matar a todas esas bacterias, ¿sí? Presentes. Entonces acá lo que falta es un análisis físico-químico de esto del agua y un análisis bacteriológico para ver qué bacterias están presentes, si está dentro de los límites permitidos para el consumo humano. Esto mismo se puede realizar en algunos casos para consumo animal. No se llega tanto, no se hace este tipo de potabilización por lo general, pero si es necesario se puede realizar, ¿sí? Y después tenemos agua para consumo de riego, ¿sí? Uso de agua para la industria, etcétera. Entonces, distintos usos del agua. Pero esta es la forma de poder precipitar a esos colonios que tenemos en el agua, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las sales coagulantes: sulfato de aluminio, sulfato férrico, cloruro férrico, producen cationes poliméricos. Entonces, estos cationes van a ir formando, van a ir neutralizando las cargas y van produciendo la coagulación. Entonces, esos se van uniendo, los polímeros se van uniendo y va a producir la precipitación. Los policrilamidas son también utilizados para poder ayudar a la precipitación. Vamos a ver otro tema, que es la diálisis, que es la separación de las partículas coloidales en un sistema
Y acá en el caso de la diálisis es un sistema que va a estar formado por partículas coloidales y por medio de dispersión, lógicamente, que va a ser el agua, y por iones. Es en el caso, por ejemplo, de la sangre, ¿sí? Que donde mayormente utilizamos este proceso de diálisis. Entonces, acá lo que tenemos en este sistema, tenemos un sistema coloidal, tenemos una membrana que es una membrana dialítica. Esa membrana dialítica permite el paso de los iones, pero no permite el paso de los coloides, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el principio de diálisis? Tenemos como es esa membrana, ¿sí? Donde tiene el sistema. Acá lo que queremos es purificar ese sistema coloidal con los iones que están presentes acá y que de alguna manera o alguna otra sustancia que tenemos que eliminar, pero el coloide queda acá. Entonces se agrega agua, el agua puede entrar y salir, los iones pueden entrar y salir por diferencia de concentración, van ahí haciendo intercambio, el agua que se agrega acá sale, ¿sí? Sale, es extraída, y entonces se va produciendo una especie de lavado de esto, donde van a ser retirados de ese sistema coloidal los iones que están presentes, se eliminan, pero el sistema coloidal, las proteínas que pueden estar acá, se mantienen, ¿sí? Eso es lo que se utiliza para hacer la diálisis. Para lo que no funciona, como es los riñones, básicamente se hace diálisis. La electrodiálisis es simplemente lo mismo, nada más que acá se agrega un equipo donde se agrega un campo eléctrico, es decir, además de la membrana dialéctrica, tiene un campo eléctrico agregado. Entonces, las partículas se pueden mover o desplazar más fácilmente a través del medio, porque tienen el efecto de ese campo positivo o negativo, de acuerdo a su carga, se van a desplazar. Esto es electrodiálisis. Coacervación es como es una separación de la fase de los líquidos, en donde se produce una separación, en la que tenemos las partículas cargadas eléctricamente, tenemos un mecanismo, moléculas de agua que están, ¿sí? Y se produce una separación, una deshidratación parcial de esas partículas, ¿sí? Y entonces este coloide queda en un complejo coacervado, ¿sí? Donde se van a mantener y va a ser producido, es decir, que todo este sistema se va a transformar en una partícula mucho más pequeña, coacervada, donde va a haber una deshidratación parcial. Esto se puede utilizar para este tipo de conservación, se puede utilizar para poder conservar determinadas soluciones coloidales. Presión oncótica. Ustedes vieron lo que era la definición de presión osmótica, ¿sí? En una solución.
cuando tenemos una membrana semipermeable, es decir, esa membrana que permite el paso de solvente pero no de soluto. Entonces, cuando la presión osmótica, decimos la presión necesaria para impedir el proceso de ósmosis. Acá cuando tenemos un sistema coloidal, donde va a estar presente iones y van a estar presentes también esas micelas, entonces la presión oncótica se refiere a la suma de las presiones, es decir, una presión debida a la presencia osmótica, debida a la presencia de los iones. Hay una presión también ejercida por las partículas coloidales. Las partículas coloidales no pueden atravesar la membrana, entonces, pero sí permitir que el agua ingrese, porque van a tender a igualar las concentraciones. Entonces tenemos una presión debida a los iones, una presión debida a las partículas coloidales presentes. También tenemos una presión positiva si es que el coloide tiene afinidad por el agua, una presión de inhibición. Entonces tenemos tres tipos de presiones que son sumatorias. Entonces esa suma de esas tres presiones es la denominada presión oncótica. Mientras que si el coloide es hidrófobo, va a ser una presión negativa. Tenemos que sumarla, pero con signo negativo. Eso es lo que definimos como presión oncótica. El equilibrio Donan es un equilibrio que se da en la membrana, donde tenemos iones que pueden pasar y otros que no pueden pasar. Por ejemplo, tenemos una proteína y de lo que no puede pasar la membrana. Tenemos cargas negativas, cargas positivas, las cargas se pueden desplazar, los iones se pueden desplazar de un lado hacia el otro, pero las cargas, las proteínas no se pueden. Estos se pueden mover, los iones cloro se pueden mover, los iones potasio pueden salir. No hay problema, pero las proteínas no se pueden mover. Entonces, ¿cómo la célula concentra elementos? Entonces, el equilibrio Donan se refiere al equilibrio de cargas y al equilibrio de masas. Es decir, acá no tenemos ninguna, acá no tenemos proteína, pero tenemos iones positivo y negativo que tienen un determinado equilibrio. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, 6 positivos y tenemos 2 negativos. Y las proteínas son negativas, pero si nosotros establecemos un balance de masas, ¿sí? De cationes, tenemos distintos cationes. Entonces el cloro, ¿qué va a hacer? El cloro va a tender a pasar acá para balancear las cargas. Pero a su vez, la célula en su interior va a producir un desbalance eléctrico, ¿sí? Entonces, puede ingresar algún otro elemento, como por ejemplo el potasio, para establecer ese equilibrio eléctrico. Y en el interior de la célula, esos elementos que se van incorporando, la célula, ¿sí? Lo puedes utilizar, lo puede desplazar, lo puede formar algún tipo de compuesto para que deje de estar en estado iónico, ¿sí? Y formar un compuesto en el cual ya no sea afectado como ion. Entonces forma parte de una estructura, la proteína, ¿qué tienen? Tiene una cadena de aminoácidos, ¿sí? La estructura de aminoácidos con como es uniones peptídicas que pueden incorporar algún ion y entonces al incorporarlo dejan de ser iones acá y no afectan
al equilibrio. Entonces, la célula permite el cambio de concentración, ¿sí?, de elementos en el interior de esa célula. A eso se refiere el equilibrio global. Bueno, esta es la bibliografía que pueden consultar. Tienen, como es esto, están bibliotecas. Estos libros los van a tener también en el aula virtual. Bien. Con esto damos por finalizada la clase. Preguntas, si tienen alguna pregunta. En el chat no hay nada, ingeniero. Yo les dije que escriban las dudas en el chat, pero no hay nada. Bueno,